Hola amigos de Filosofía Apuntes, estamos nuevamente con la filosofía platónica. Esta vez estamos con el diálogo de Gorgias. Seguramente ya les parece conocido, porque Gorgias era conocido, ¿no es cierto?, por los diálogos de Platón, pero también tenemos que pensar que Gorgias era considerado, ¿no es cierto?, un sofista. Y en realidad era un sofista, pertenecía a la primera generación de sofistas junto con Protágoras. Recordemos que los sofistas eran una especie de filósofos en apariencia, si lo vemos desde la perspectiva de Platón. En mi opinión, a mí me parece que los sofistas contribuyen de todas maneras al pensamiento, aunque su argumentación fuera aparente o aunque su lógica también fuera algo engañosa. Yo creo que de todas formas fueron un aporte. Platón no lo creía así, Sócrates tampoco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este diálogo comprende el tema de la retórica justamente. Nos vamos a encontrar con hartos elementos que ya habíamos visto en la República, sobre todo el concepto de justicia. Lo vamos a volver a ver. Lo vamos a volver a ver, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿ya? Y con personajes, ¿no es cierto?, totalmente diferentes, porque el tema de la injusticia lo veíamos con Trasímaco, con Glaucón en la República, en el segundo libro específicamente. Pero bueno, vamos allá. Bueno, sabemos que Gorgias en efecto era un sofista, pero sin embargo, sin esta, a pesar, ¿no es cierto?, de esta impopularidad que le da, ¿no es cierto?, la obra de Platón, debemos considerar que los pensamientos, ¿no es cierto?, de los sofistas eran muy controversiales. Eran muy controversiales. Eh, por ejemplo, recordemos que Gorgias decía que nada existe y si algo existiera no podría ser pensado. Eran conceptos muy difíciles, ¿no es cierto?, de abstraer en primera instancia, pero nos deja algo en qué pensar de todas maneras. Si ustedes ven la lógica que tiene, es bien controversial, pero también nos deja mucho en qué pensar. Gorgias no solamente fue muy controversial con su pensamiento, sino que también fue un innovador de la retórica. De hecho, se dice que tuvo una gran contribución a la difusión del dialecto ático griego. Por ejemplo, en la literatura, en la prosa, ¿no es cierto?, puso muchos estilos, digamos, de alguna manera. Fue una contribución, digamos, en el arte de la retórica. Más allá de que, ¿no es cierto?, Sócrates y Platón dijeran que esto era solamente aparente, en el ámbito retórico se le concede a Gorgias un mérito muy grande. Y el libro de Gorgias, bueno, comienza de la siguiente manera. Se encontraban Sócrates y Calicles conversando sobre diversas materias, mientras esperaban a Querofonte. Querofonte se había retrasado mucho y quiso enmendar su atraso invitándolos a escuchar el discurso de Gorgias. Gorgias se encontraba en la casa de Calicles, así que tuvieron que dirigirse allá. Sócrates se preguntaba si en realidad Gorgias tenía tiempo para conversar, ya que estaba muy curioso sobre las cosas que enseñaba Gorgias, ¿cierto? Recordemos que Gorgias, ¿no es cierto?, era un sofista, cobraba, ¿no es cierto?, por su enseñanza, por lo tanto podría ser una persona muy ocupada. Una vez ahí, Sócrates le pide a Querofonte que le pregunte a Gorgias a qué se dedica. Sin embargo, cuando Querofonte va a preguntarle a Gorgias, Polo interrumpe diciendo que Gorgias está cansado y que en cambio él responderá a las preguntas de Querofonte, es decir, Polo las va a responder. Querofonte pregunta que si Gorgias tuviera la misma profesión que su hermano Heródico, entonces se le debería llamar médico, por lo tanto Heródico era médico. Y si tuviera la misma profesión de Aristofonte, se le tendría que llamar pintor. Cuando se le pregunta a Apolo cuál es la verdadera profesión de Gorgias, este responde que existen hombres con experiencia que ejercen artes elevadas y otras no tanto, pero que Gorgias se encontraba entre los hombres de experiencia muy elevada. Al escuchar esto, Sócrates le dice a Gorgias que Polo es muy diestro para pronunciar discursos, pero no para contestar a lo que se le pregunta.
Polo le pregunta a Sócrates en qué estuvo mal, y Sócrates le dice que si bien respondió a la pregunta, lo hizo de una manera indirecta, pues dijo que Gorgias tenía una profesión bella, pero no dijo qué arte profesaba. De aquí se distinguen dos cosas: cómo es el arte, ¿no es cierto?, bello, magnífico, y qué es el arte, la retórica, la pintura, la pedagogía. Aclarado el error de Polo, Sócrates pregunta directamente a Gorgias cuál es su profesión, y este contesta: la retórica. Así a Gorgias lo podemos llamar entonces orador. No obstante, Gorgias no solamente es un orador, sino que también afirma que puede hacer oradores a otros. Imagínense. Bueno, como era sofista, enseñaba, ¿no es cierto? Una tercera pregunta es expuesta a Gorgias en cuanto a la función de la retórica, lo que contesta que el objeto de conocimiento de la retórica es el discurso. Pero, ¿se referirá a todo tipo de discursos? Gorgias contesta que no, pero que sí sirve para que los hombres sepan hablar y además para que reflexionen sobre las cosas que hablan. Imagínense, para todo eso sirve la retórica. Sócrates demuestra que la medicina tiene sus propios discursos, así como también la gimnasia y así como todas las artes, ¿no es cierto?, tienen sus propios discursos. Entonces, ¿por qué no llamar retóricas a las demás artes, puesto que se tratan de discursos? Gorgias responde que cada una de estas artes tiene una operación manual, la cual no atañe directamente a la retórica. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que la retórica, ¿no es cierto?, que es el arte de construir, ¿no es cierto?, discursos, ¿cómo puede ser que pueda hablar sobre la medicina, hablar sobre la pedagogía, hablar sobre la ciencia, si es la ciencia la que tiene que hablar, no la retórica? Bueno, Sócrates dice que volverá sobre esta cuestión más tarde, pero continuamos con las preguntas sobre artes hacia Gorgias. Existe una diferencia entre el arte y la operación que ésta tiene. El trabajo manual resulta ser fundamental en algunas artes y no se recurre mucho a la palabra, de hecho. En efecto, o sea, no hay que, digamos, recurrir mucho a la palabra para inventar, digamos, una artesanía. Muchas de ellas no necesitan palabra en absoluto, puesto que el arte se puede realizar en silencio. Por ejemplo, la pintura, el dibujo. Hay otras artes que en la palabra se hace mucho más presente, como en la aritmética, la geometría, el álgebra. Ahí debe haber un poco de discurso. Estas prescindan del arte del trabajo manual, y aquí se encuentra la retórica. Sin embargo, ¿se puede decir que la aritmética es retórica? Evidentemente no. Entonces Sócrates, tratando de especificar un poco más la respuesta, dice que si a él le preguntaran, contestaría así: ¿qué es la aritmética? Es un arte que produce su eficacia a través de la palabra. ¿Sobre qué objeto? Sobre los números pares e impares. Así, se explica que si bien las artes que se valen por medio de la palabra tienen una misma definición, cuando se pregunta por el objeto de dicho arte, se produce una diferencia dependiendo de cuál sea su objeto de estudio. En efecto, si vamos a decir, ¿no es cierto?, que la aritmética tiene un discurso, por supuesto que tiene un discurso, tiene un discurso sobre los números. En cambio, la retórica, que es un arte que produce su eficacia a través de la palabra, también, ¿sobre qué objeto versa? Sobre los asuntos, dice Gorgias, ¿no es cierto?, le contesta, ¿sobre qué objeto es la retórica? Sobre los asuntos más importantes de este mundo. Pero esta respuesta de Gorgias parece provocar un poco la reticencia en Sócrates, y acto seguido, el filósofo comenta a Gorgias que las cosas más importantes de este mundo son más bien tener salud, ser hermoso, mírenlo, y ganar dinero sin recurrir al fraude. De esta forma podría decirse que la medicina sería uno de los más importantes asuntos de este mundo, puesto que se preocupa de la salud. También se encontraría el maestro de gimnasia, que se preocupa de hacer bellos a los cuerpos, y finalmente un banquero que se preocupa de hacer dinero a través de acciones lícitas. Entonces, ¿cómo puede la retórica de referirse a los asuntos más importantes del mundo si no se refiere a la salud, a la hermosura y a la producción honesta del dinero? Bueno,
Gorgias responde diciendo que la retórica es una de las artes que tiene la capacidad de dar libertad y además con este arte se puede dominar a los demás, como a través de la persuasión. Pensemos en los tribunales cuando se tienen que defender, ¿no es cierto?, a un ciudadano en una asamblea donde se deliberan cosas importantes y en toda reunión de asuntos públicos. Así el médico, el gimnasta y el banquero quedarían persuadidos por el poder de la retórica, donde el orador podrá sacar mucho provecho. En efecto, cualquier profesión podría verse persuadida, podría verse convencida con un buen retórico. La respuesta de Gorgias resulta ser muy ágil e inteligente, propia de un orador dedicado a la retórica. En todo caso, Sócrates le dice que no está muy seguro de saber a qué persuasión se refiere Gorgias, y entonces comienza a interrogarlo. En efecto, es válido preguntar a qué tipo de persuasión se refiere Gorgias, porque si preguntamos a un pintor qué tipo de pinturas hace, él te puede decir pintura de animales, de paisaje, de personas. Además, hay otras artes que producen persuasión, por ejemplo, el profesor que enseña matemáticas debe convencer a los alumnos. Luego, la retórica no es el único artífice de la persuasión. ¿Qué está haciendo Sócrates con esto? En realidad Sócrates lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, es ver cuál es el objeto de la retórica. Pero parece no encontrarse, porque si vamos a hablar del arte de la persuasión, bueno, en cada arte o en cada ciencia tiene que haber un tipo de persuasión para enseñarse. Por lo tanto, pareciera ser que la retórica no queda, ¿no es cierto?, considerada como una especie de arte o de ciencia, porque, digamos, no puede referirse ni siquiera, puede referirse solamente a sí misma, pero no puede referirse a las otras artes. Es decir, un orador no puede referirse, por ejemplo, a la medicina, porque es la medicina la que tiene su propio discurso. Gorgias insiste en que la persuasión a la que él se refiere es la persuasión retórica que ocurre en los tribunales y asuntos públicos en general. Sócrates acepta su posición, pero tratando de elaborar un tipo de persuasión exclusivamente de la retórica. Para esto, Sócrates establece dos conceptos que ya ha desarrollado en otros diálogos, que es la creencia y el saber. ¿Son lo mismo el creer y el saber? Claro que no son lo mismo. Los dos son distintos. Por lo tanto, también existen dos clases de persuasión, la que produce creencia sin saber y la que produce ciencia. Gorgias admite que la persuasión relacionada con los tribunales de asuntos públicos es del tipo que origina creencia, y así lo afirma Sócrates también. ¿Cuál es el beneficio de la retórica? Aludiendo a Pericles, recuerden, ¿no es cierto?, que Pericles era un general, un político, abogado, orador, era de todo, ¿no es cierto? Pericles. Se dice que es, ¿no es cierto?, conocido por haber participado en las guerras médicas, por lo tanto, era un personaje en esos tiempos. Gorgias, ¿no es cierto?, trata de responder a la pregunta diciendo que fue Pericles quien fortificó las murallas de Atenas y en ningún caso fueron los expertos en murallas. Pericles, a través de su discurso, ordenó que fortificara las murallas. Pericles solamente con su discurso lo hizo. Es más, Gorgias cuenta una anécdota a Sócrates. Debido a que el hermano de Gorgias, Heródico, que era médico, se encontraron con unos enfermos que rehusaban a tomar su medicina, al ver que el médico no pudo convencerlos para que se la tomaran, Gorgias intervino y con el poder de la persuasión pudo convencer a los enfermos que tomaran la medicina. Añade Gorgias que este uso de la retórica no puede utilizarse para malos propósitos, al contrario, solo debe usarse para el bien. Por lo tanto, vemos que, Gorgias de alguna manera zafa el argumento de Sócrates de manera muy inteligente, por cierto. Sorpresivamente, Sócrates acepta ser refutado por esto, no sin antes decir que Gorgias no ha sido consecuente con lo que dijo sobre la retórica anteriormente y detiene el diálogo para ver si pueden seguir continuando con el tema. Esto es debido a que Sócrates quiere evitar el enfrentamiento, incitando a Gorgias a continuar hablando del tema sin rivalidades. Una vez que comienza, Gorgias asegura ser capaz de enseñar retórica a quien quiera aprender. Sócrates le pregunta si su enseñanza consistiría más en persuadir que en instruir, y Gorgias responde afirmativamente a la primera opción. Recordemos
Además que Gorgias dijo que el discurso del orador vale más que el del médico, en lo que respecta a la salud. O sea, el discurso del orador vale más que el médico. Ahora, ese discurso, ¿frente a qué clase de público se puede presentar? Sócrates diría que solamente se puede presentar a un público ignorante, puesto que el público inteligente sabe que en temas de salud lo que cuenta es el discurso del médico y no el del orador. Luego, el que no sabe será más persuasivo en un público de ignorantes. ¿Qué enseñará un orador si la retórica consiste en ser persuasivo ante un grupo de ignorantes? Un arte que consiste en parecer sabio sin serlo, ¿es realmente un arte? Esto es lo que enseñará Gorgias a los jóvenes. Antes de aprender la virtud que da un arte, se debe aprender qué es lo justo y lo injusto, puesto que deben aprender los jóvenes lo que es la justicia. Nunca obrarán mal si practican un arte como la retórica. Y en este punto más bien controversial y tenso, porque ya Sócrates, ¿no es cierto?, dice que la retórica solamente convence a los ignorantes. Así que este es un momento de tensión y llega Polo a interrumpir, ¿no es cierto?, quien estaba con Gorgias, y dice que, ¿no es cierto?, Polo está muy enojado con Sócrates, porque le están, ¿no es cierto?, están tratando de rebatir a su amigo, y le responde que las argucias que él usó en contra de su maestro no son más que cosas para sentirse bien en la conversación. Eso sí, acepta la contradicción en la que cayó el maestro al decir que la retórica se ocupa de lo injusto, pero también dice que es el mismo Sócrates quien quiere que sean así las conversaciones. Sócrates acepta la crítica de Polo, no sin antes decir que trate de no reprimir con la palabra. Polo acepta y desafía a Sócrates a que conteste todas sus preguntas. Qué valiente, ¿no? Al preguntar a Sócrates qué tipo de arte es la retórica, este contesta que en realidad no es un arte. No es un arte. Para Sócrates la retórica más bien es una práctica que produce cierto agrado y placer, porque la retórica es una especie de adulación y simulacro de una parte de la política. En esta parte es que Gorgias interviene preguntando a Sócrates que si la retórica, esa adulación, ¿será bella o será fea? Sócrates responde que es fea. Gorgias y Polo, quienes seguramente quedaron con más dudas que respuestas, piden a Sócrates aclararse un poco más. Y aquí viene Sócrates y dice: existe un cuerpo y un alma en cada uno de nosotros. Algunas veces estas dos cosas se enferman, pero la apariencia de estos dos impide que podamos ver su real enfermedad. Dado que son dos los objetos que nombraremos, ¿no es cierto?, cuerpo y alma, son dos las artes que deberían encontrar en ellos. En el alma, la política; en el cuerpo, la gimnasia y la medicina. En la política lo que corresponde es la legislación de la gimnasia, y a la justicia, la medicina. Así, la adulación se divide en 4 partes y engaña a quien la escuche, puesto que forma de las 4 cosas fundamentales del alma y el cuerpo. Por ejemplo, la culinaria, ¿no es cierto?, el arte de la cocina, usa conceptos de la medicina diciendo que los alimentos que prepara son saludables para el cuerpo, y de esta manera el cocinero se volverá más famoso que el médico frente al público. Esto es lo que Sócrates llama adulación. Y por cierto que esto incluso pasa hasta el día de hoy en la televisión. He visto, por lo menos incansablemente, que hay muchos periodistas, cocineros, ¿no es cierto?, que hablan de los alimentos, de sus bondades, como si fueran, ¿no es cierto?, los mismos nutriólogos o los mismos médicos, ¿no es cierto? Y pareciera que este discurso que tienen estas personas que hablan sobre alimentos, pero que no son nutriólogos, que no son nutricionistas o médicos, pareciera que convence mucho más que el de los mismos hombres, ¿no es cierto?, y mujeres que hablan sobre esto y que tienen mucho más derecho, por decirlo de alguna palabra, ¿no es cierto?, para hablar de esas cosas que estas personas que en realidad no lo hacen.
La adulación es fea puesto que fija su atención en el placer más que en el saber. La culinaria se apoya en la medicina para convencer a los demás sobre los alimentos y la cosmética se afirma de la gimnasia para hacer parecer a los cuerpos bellos. Polo, a quien por la lectura se le nota molesto, le pregunta a Sócrates que según él los oradores serían rechazados por las ciudades a las que van a causa del reciente argumento que acaba de dar, y le responde que en efecto son rechazados. Pero Polo sigue con su argumento puesto que quien somete a los demás a sus órdenes puede hacer lo que sea, y así como lo hacen los tiranos. Por lo tanto, este quiebre de Polo, ¿no es cierto? Que lamentablemente Polo se ve ofuscado por el comentario, ¿no es cierto?, de Sócrates y por el argumento de Sócrates, que aquí pasamos al tema de la justicia. ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho que íbamos a hablar un poco de la justicia también contra Símaco? Bueno, pasamos de la retórica a la justicia. Los que pueden dominar a otros a través de la palabra, como lo hace el orador, a través de la fuerza, como lo hace el tirano, tienen un gran poder, afirma Polo. Sin embargo, Sócrates no lo cree así. Sócrates le dice si es un bien que alguien pueda hacer lo que quiera careciendo de razón, y Polo contesta que no. En efecto, como una persona que no tiene uso de razón, ¿tendrá un bien haciendo lo que él quiera? No. Al no tener uso de razón, ¿cómo será un bien lo que va a hacer? Luego Sócrates le pide a Polo que lo convenza de tales argumentos, porque de otra manera quedaría demostrado que los oradores no pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, como Polo no puede refutar el argumento de Sócrates, entonces Polo no puede hacer lo que él quiera, puesto que no puede refutar el argumento. Habíamos visto en la República, ¿no es cierto?, que también, ¿no es cierto?, que el tirano no podía hacer tampoco lo que él quería, porque el tirano, digamos, para que no se le abalanzaran, ¿no es cierto?, los esclavos ni los ciudadanos, tenía que hacer, digamos, tenía que dar algo a cambio, darle salud, ¿no es cierto?, a los esclavos, y pareciera que al final el tirano era un esclavo de todas maneras. Por lo tanto, ni el tirano puede hacer lo que él quiera, dice Sócrates. Los hombres, dice Sócrates, hacen las cosas por el objeto que ellas llevan consigo a la hora de llevarlas a cabo. Por ejemplo, un navegante no maneja un barco porque le guste el mar, sino porque con esta actividad se enriquecerá. Así, las cosas no se hacen porque nos da gusto hacerlas, sino que por lo que da esta actividad. Tiene muchísima razón, y a veces no lo hacemos porque nos gusta. De este modo, los tiranos, al torturar y perseguir a los ciudadanos, creen que esto es lo mejor, pero en realidad no lo es. Entonces, ¿hace lo que quiere cuando en realidad lo que está haciendo está mal? Evidentemente no. Si alguien hace un mal, no es porque realmente quiera. Por lo tanto, el que quiera hacer un mal está sin uso de razón. Esto de que alguien esté haciendo el mal y que alguien está haciendo el mal sin uso de razón nos lleva a una dimensión de la filosofía platónica muy interesante, por cierto, que van a ver en otros libros, no sé si en estos podcasts, pero les recomiendo los libros después. Y es que la concepción platónica alude a que el mal es algo involuntario. El mal es algo involuntario y el bien, al contrario, es algo voluntario. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo con Platón, el mal, claro, es involuntario, pero ¿involuntario en qué sentido? Piensen ustedes en un hombre, ¿no es cierto?, que se ofusca y comete un acto, ¿no es cierto?, reprochable. ¿Ese hombre lo hizo voluntariamente? Tendríamos que decir que no. Tendríamos que decir que lo hizo involuntariamente porque se dejó llevar por la ira. Por lo tanto, el mal para Platón es involuntario. El bien es voluntario. Polo, quien ya se encuentra bastante molesto, pregunta a Sócrates si él no estaría envidioso de ser como los hombres que mandan y controlan las ciudades, ya sea justa o injustamente. Pero Sócrates considera que esos sujetos no se les debe tener envidia y que al contrario se les debería compadecer. ¿Por qué? Porque no hay peor mal que cometer injusticia.
Incluso, dice Sócrates, cometer injusticia es peor que recibir injusticia. Voy a repetirlo mejor. Cometer injusticia es peor que recibir injusticia. Polo le pregunta, ¿entonces no te gustaría ejercer la tiranía? Y Sócrates le contesta de la siguiente manera. Imaginemos que Sócrates va con un puñal oculto bajo el brazo en la plaza pública. Sócrates en esta condición es capaz de matar a quien quiera y conseguir lo que quiera a través de este poder. ¿Sería esto tener un gran poder? Volveríamos a lo mismo. Tenemos que recurrir al mal para conseguir lo que queremos, pero quien recurre al mal está haciendo al mismo tiempo lo que no quiere. Solo se puede condenar, desterrar o perseguir cuando se obra injustamente. No obstante, Polo sigue su argumento diciendo que los hombres injustos son más felices, y esto nos puede recordar a Trasímaco en el libro 1 y 2 de la República. Dice, cometer y recibir injusticia. Da como ejemplo Polo, ¿no es cierto?, a Arquelao I, rey de Macedonia. Sócrates admite que ha escuchado de él, pero nunca lo ha visto. Sin embargo, Sócrates cree que más allá del poder, quien domina y obra injustamente no puede ser feliz. Al contrario, debe ser un desgraciado porque la felicidad consta de ser justo, que lo habíamos visto en la República también. Polo, al ver que su propio argumento no es consistente, dice, ¿no es cierto?, que mucha gente consideran que Arquelao, este rey que es injusto, ¿no es cierto?, que es un tirano, la gente lo considera como uno de los reyes más felices que existe. Sócrates le dice a Polo que esta es solo una opinión de la gente y que no necesariamente representa la verdad en sí. Y esto, obviamente, Sócrates no está hablando de una falacia, ¿no es cierto?, que es la conocida falacia ad populum. ¿En qué consiste esta falacia? En que se diga que algo es bueno o algo es malo de acuerdo a la opinión de la gente. Obviamente eso es la opinión de la gente, y la opinión de la gente puede estar influenciada por millones de cosas, ¿no es cierto? No tiene una dimensión objetiva la opinión de la gente, por lo tanto, no porque la gente lo encuentre todo bien, ¿no es cierto?, es así. Polo aún no puede comprender y el diálogo cambia de perspectiva. Según Polo, es dichoso quien es capaz de ejercer la injusticia sin recibirla. Sócrates, por su lado, piensa que quien aplica la injusticia es más desdichado de quien la recibe, lo que habíamos dicho. Pero ¿qué es más feo y qué es peor, cometer o recibir injusticia? Polo nos dice que recibir injusticia es más feo que cometerla. Acepta también que lo más feo es siempre lo que comete más daño. Por lo tanto, si lo feo supera en daño a lo malo, entonces cometer injusticia es peor que recibirla. Porque ¿qué es más feo? ¿Recibir injusticia o cometerla? Quien recibe la injusticia, por cierto que es algo atroz, no vamos a decir que algo bueno, ¿no es cierto? No vamos a decir que yo estoy con el beneficio de aquello, pero obviamente cometerla es mucho peor. Es mucho peor en apariencia y en esencia. Quien recibe, ¿no es cierto?, justamente recibe un beneficio. O sea, quien recibe injusticia de manera justa recibe un beneficio, ya que a través de él está mejorando su alma. Claro, si se recibe la injusticia de un modo justo, hay un beneficio. En efecto, el castigo es como la medicina del alma, para que esos hombres no vuelvan a incurrir en maldades, y es mucho más malo aún cometer injusticia y no pagar por ella, es decir, evitar el castigo. En efecto, está bien, en este sentido, recibir injusticia cuando es de manera justa. Y es feo, ¿no es cierto?, y es terrible cometer injusticia y no recibir el castigo. Bueno, se llega como conclusión, ¿no es cierto?, que la retórica no tendría ninguna utilidad a menos que se use para cometer injusticia y que familiares y amigos se sometan a los castigos de la injusticia. Nadie que sea realmente justo puede usar la retórica a menos que sea en su propia contra, lo que no significa que sea injusto, puesto que si alguien cometió un crimen y quiere confesarse, la retórica tendría una utilidad muy buena. En esta oportunidad, ¿no es cierto?, Calicles pregunta a Querofonte si lo que escuchan es real y que si Sócrates en verdad está haciendo una broma o algo parecido.
Sócrates dice que no estaba bromeando y que esto es justo lo que quería decir, pero más allá de la argumentación, nos dice que así es la filosofía. La filosofía causa extrañeza y motivación para seguir discutiendo sobre un tema. Luego de esto, Sócrates permite que Calícles se exprese sobre lo que acaba de decir. Calícles no está del todo de acuerdo con el argumento de Sócrates, ni tampoco con el pseudo forcejeo que le hizo al aceptar que cometer injusticia es peor que recibirla. Le dice que la manera de dialogar es irritante y que lleva a extremos para que el contrincante salga contradiciéndose. Calícles asegura que Polo no ha querido decir lo que de verdad quiere y por lo tanto quien se contradice lo hace porque no quiere decir lo que realmente quiere. Calícles diferencia dos cosas de las habladas entre Sócrates y Polo. Una es la naturaleza y la otra es la justicia. ¿Cómo diferenciarlas? Calícles nos dice que es más feo en el ámbito de la naturaleza recibir injusticia, sufrir injusticia, pero por ley es más feo cometerla. Es decir, de alguna manera Calícles está dividiendo lo que dice Sócrates. En el mundo de la naturaleza, ¿no es cierto?, en la naturaleza humana, piensen en esto o piensen, ¿no es cierto?, en las relaciones, lo más feo es recibir injusticia. Y para la ley es más feo cometer injusticias. Un ejemplo es claro. En las leyes no es justo que un ciudadano se enriquezca mucho y tener mucho más que la mayoría y ser superiores que ellos, ¿no es cierto?, porque se comete una injusticia. Pero por naturaleza es justo que unos ciudadanos superen a los otros. En la naturaleza el más fuerte somete al más débil, y eso es lo justo. Se podría pensar que, en un ejemplo más claro, el hombre somete a los animales a su servicio para conseguir alimento, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la naturaleza es feo recibir injusticia, por cierto, pero también está bien en el sentido de que el pez más grande se come al más chico en la naturaleza. La filosofía es una predicción para los hombres. La filosofía resulta ser la buena en la adolescencia o en la juventud, pero nunca ya cuando se es hombre. Calícles denomina esto la perdición. Añade además que no es vergüenza filosofar cuando se es joven. Cuando se es joven se puede filosofar, pero cuando se es hombre es más. Cuando veo a un hombre, dice Calícles, de edad que aún filosofa y que no renuncia a ello, creo, Sócrates, que este hombre debe ser azotado. Esto le dice Calícles a Sócrates. Imagínense cuánto odio, ¿no es cierto?, debe tenerle Calícles. Es interesante recalcar algo más. En este sermón dirigido a Sócrates, Calícles dice que un día cualquiera podrían tomar a Sócrates y llevarlo a prisión por un delito que no cometió, y ahí se quedaría sin poder hablar, sin poder decir nada contra aquello, y sería condenado a la muerte. Esto pareciera ser una fuerte predicción de Calícles en todo caso. Pareciera ser que Calícles estuviera, ¿no es cierto?, involucrado en el juicio de Sócrates. No sabemos, no se sabe. La razón de esto es que Calícles dice que los filósofos con el pasar de los años se vuelven irrespetuosos de la cultura que los rodea, se olvidan de las leyes y costumbres de la ciudad y se vuelven irascibles. Este consejo que da Calícles, ¿no es cierto?, es considerado por Sócrates, y Sócrates le dice, ¿no?, que es un muy buen amigo al hablarle así, puesto que el mismo Calícles afirmó que ni Polo ni Gorgias estaban demostrando lo que verdaderamente querían decir, cayendo en la contradicción. Sin embargo, Calícles les dice todo esto desde la más profunda sinceridad, ya que por lo menos es muy amigo de Sócrates. Continuando con la discusión, Sócrates comienza su interrogatorio hablando ahora a Calícles. Se pone en cuestionamiento lo mismo que había dicho Polo, pero con un ligero cambio. El más fuerte tiene derecho a gobernar sobre el más débil, porque así lo dicta la naturaleza. No es una cuestión de leyes, sino que así lo dicta la naturaleza. Además, Calícles afirma que ser poderoso y mejor es exactamente la misma cosa. Incluso afirma que la multiplicidad es mejor que lo unitario. Por algo la mayoría es la que finalmente impone las leyes en la ciudad.
En resumen, los más poderosos son a ver los más bellos y mejores. La aseveración es definitiva y Sócrates le pregunta ¿qué piensa la multitud sobre la igualdad y la justicia? Pues la multitud en que debiera pensar, ¿no es cierto? Es que debiera haber igualdad para todos, que cometer injusticia es peor que recibirla, y también que no debieran haber personas que acumulen riquezas. Una vez Calícles acepta todo esto, Sócrates dice que también se acepta que por naturaleza es peor cometer injusticia que recibirla. Sin embargo, Calícles hace una acotación precisa. ¿Acaso lo que la gente dice representa la naturaleza y además es ley? Calícles no lo cree así. Pero si Calícles no cree en una multitud, ¿por qué dijo antes que la multitud es mejor que el unitario? Finalmente entonces Calícles también cae en contradicción y acepta que solo el más apto y de buen juicio puede gobernar a una multitud, es decir, lo unitario gobierna por sobre la multitud. Calícles afirma ahora que el buen juicio es el que debe gobernar, pero Sócrates le propone un contexto. En una fiesta se encuentra mucha gente y entre ellos hay un médico. El médico, obviamente siendo experto en alimentos, será prudente y no comerá en exceso. De hecho, comerá menos que algunas personas para no cometer excesos. Así, el mejor, el más experto, puede tener menos, ¿no es cierto?, que algunos. Esto hace enfadar a Calícles, hablando con malas palabras a Sócrates, pero sigue defendiendo su tesis de que las personas con buen juicio deben gobernar la ciudad. Sin embargo, ¿serán buenos para dominarse a sí mismos? Dominarse a sí mismo significa ser moderado, dominar sus pasiones y dominar los deseos que surjan. Calícles, en contraste, califica a este tipo de personas como idiotas. Para este, lo bello y lo justo es que el hombre sacie todos sus deseos como sea posible y no reprimirlos, porque esto es parte de la naturaleza humana. Sócrates piensa y anima a Calícles a que siga de la misma manera comentando, ya que está siendo sincero con su amigo. De la conclusión de Calícles se extrae que el hombre es feliz mientras necesite cosas y mientras, ¿no es cierto?, las pueda saciar. En cambio, el que no necesita nada no es feliz. En esta parte Sócrates habla sobre un sabio que le dijo cosas sobre el alma. Existe una parte del alma que se deja llevar por las pasiones, y esta parte la describe como un tonel agujereado, mientras que el alma del moderado es un tonel bien constituido. En otro sentido, chicos, imaginemos que tenemos a dos hombres, uno que tiene varios toneles bien constituidos y otro hombre que tiene toneles agujereados. El que tiene los toneles en buenas condiciones, el hombre moderado, los llenará hasta un tope. En cambio, el que los tiene agujereados, que sería un hombre licencioso, tendrá que llenar los toneles muchas veces, puesto que el líquido se filtraría a través de los agujeros. Así, el hombre licencioso tendrá que llenar su tonel cada vez que se vacíe a causa de sus agujeros, y el hombre moderado no necesitará hacerlo, puesto que su tonel está lleno y no tiene agujeros. Luego, el hombre licencioso es desdichado y el moderado es feliz. Lamentablemente para Sócrates, Calícles no queda convencido y argumenta que para que el hombre, ¿no es cierto?, quede convencido, ¿no es cierto?, la verdad es que este hombre que tiene los toneles llenos ya no tendrá placer alguno. A esto Calícles le llama vivir como una piedra. Para este es más afable vivir bajo la conducción de las pasiones, ¿ya? Por lo tanto, el hombre licencioso va a tener placer, ¿cierto? Y eso, bueno, para Calícles es la felicidad. Pero el hombre, ¿no es cierto?, que es moderado, va a llegar hasta un tope y ese hombre no va a tener más placer alguno. Se va a quedar como una piedra. Todo lo dicho por Calícles queda muy claro, pero se refuta nuevamente su razonamiento. ¿Qué pasa si esta persona que sacia su hambre apenas tiene el estímulo sintiera comezón debido a la sarna? Siguiendo la lógica de Calícles, este hombre tendría que saciar sus ganas de rascarse e inevitablemente hacerse daño. Sorpresivamente, Calícles, quien ya estaba muy enfadado e incluso trató a Sócrates
a Sócrates de demagogo, insiste en que se rasca debido a una sarna, también tiene placer y además vive felizmente haciendo, ¿no es cierto?, haciendo esto de rascarse. Ahora, ¿cómo puede ser feliz quien se hace daño a sí mismo? Sócrates no puede con la intransigencia de Calícles y decide usar otro argumento. ¿Es el placer lo mismo que el bien? Tener sed, por ejemplo, es ser desdichado, al igual que tener hambre. Las dos son cosas dolorosas, pero saciarlas con agua y comida es agradable. Por lo tanto, se distinguen dos cosas, el dolor y el placer. Una representa el mal y la otra el bien. Las dos no pueden suceder al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se puede ser dichoso al tener sarna y encima rascarse en vez de sanarse? Calícles finalmente acepta su contradicción. Y aquí hay una pequeña intervención de Gorgias. Vuelve Gorgias, ¿no es cierto? Interpela a Calícles a no ser testarudo y a contestar de buena manera a Sócrates para que la conversación se termine y concluya. No puede ocurrir que se sienta bien y a la vez mal una persona, como tampoco se puede sentir placer y a la vez dolor. Estas son cosas totalmente diferentes entre sí. Sus efectos terminan y es posible que empiece otro. Por lo tanto, Calícles afirma que hay varios tipos de placeres y dolores, tanto malos como buenos. Sin embargo, siempre hay que seguir los placeres y los dolores que se conduzcan hacia el bien. El alma necesita a veces el dolor. Por ejemplo, imaginemos a un hombre enfermo del estómago y que por su apetito por las comidas quiere comer cosas que le producen daño. En ese caso el alma debe ser reprimida, porque es mucho mejor que sea reprimida a que sus deseos se cumplan y que el dolor se prolongue aún más. Esto significaría el dolor bueno, digamos, abstenerse sería el dolor bueno. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces en esta gran conversación entre Gorgias, Gorgias, Sócrates, Calícles, Polo también? Bueno, Calícles al final no quiere seguir hablando y Sócrates pretende hacer un resumen de lo que se conversó. Primer punto, lo agradable y lo bueno no son la misma cosa. Saciar el hambre en exceso no es bueno y produce enfermedad. Se debe hacer lo agradable a causa de lo bueno, alimentarse con moderación para estar bien. La moderación es mejor que la licencia. El hombre moderado es absolutamente bueno. El hombre debe buscar el castigo necesario si quiere ser feliz para limpiar su alma. Cometer injusticia es peor que recibirla. Y la retórica como medio para que las demás personas comparezcan ante la ley. Esto, digamos, es el resumen de Gorgias, ¿no es cierto? Hay un pequeño bonus track aquí, voy a llamarle así, porque ya se había repetido esta posibilidad, ¿no es cierto?, por parte de Calícles diciendo a Sócrates que gracias a andar filosofando lo harán encerrar en una prisión y lo despojarán de todos sus bienes. Ahora fíjense la respuesta que da Sócrates. Fíjense, es esta. ¿Sería yo realmente un demente, Calícles, si no creyera que en esta ciudad a cualquiera puede sucederle lo que sea? No obstante, estoy seguro de que si comparezco ante un tribunal con el riesgo de ser condenado a algo de lo que tú dices, mi acusador será algún malvado, pues ningún hombre honrado acusaría a un inocente. Incluso no sería nada increíble que se me condenara a muerte. Pareciera ser una escalofriante premonición por parte de Sócrates y su terrible fin. Sin embargo, como vemos en el texto, no se extraña de que pasara algo así. ¿Ya? Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Realmente un libro largo. Son por lo menos casi 50 minutos. Bueno, al leer este libro pude dar cuenta de los múltiples conceptos que ya se han tratado en otros libros de Platón. Lo que me sorprendió tremendamente, ¿no es cierto?, de este libro es la premonición de Calícles hacia Sócrates y la respuesta de este al decir que no le extrañaría
El mismo filósofo Erasmo de Rotterdam, en su ensayo El elogio de la locura, del cual ya he hablado antes, decía que la sabiduría llevó a Sócrates irremediablemente a su fatal destino. Pareciera tener razón, era don Erasmo. Bueno, este diálogo en general es mucho más agresivo que otro, que se llama Ion, que es de la poesía, que es bastante similar, o por lo menos yo lo encuentro así, pero esta vez es una agresividad por parte de los dialogantes. En Ion, en realidad, el que estaba enojado era Sócrates. Polo, que por su parte se sentía ofendido por dejar en contradicción a su maestro Gorgias, y Calicles, quien se cansó de discutir con Sócrates porque también lo había puesto en constante contradicción. Aún me quedan dudas sobre las personas que cometen injusticia y reciben injusticias, pero Sócrates lo explicó muy bien. Un libro muy interesante, por cierto. Les dejo en todo caso, a pesar de todo esto que he dicho por Sócrates, no lo vamos a poner en duda, por supuesto. Quisiera, ¿no es cierto?, que me contestaran en los comentarios qué es mejor. O sea, ¿qué es peor? ¿Recibir injusticia o cometerla? Me parece que es un tema bastante interesante que desde otras perspectivas pueden ser muy, muy contributivas al debate. Me imagino que hay muchas opciones. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias.